A mí este acuerdo me parece bueno, maravilloso porque que primaria tenga el reconocimiento de la acción tutorial, está haciendo el reconocimiento y es un gran éxito. Y creo que estamos más cerca del objetivo final, que es que lo tenga todo el mundo, con lo cual yo estoy encantado con el acuerdo. Pero tengo una pregunta, por si en posteriores negociaciones se podrá asemejar en cantidad al complemento de secundaria. Hay posibilidades de que la negociación fluya. Esa es mi duda, mi pregunta. Ese es el compromiso. De hecho, claro, hay que cerrar una negociación y seguir en el avance de los objetivos siguientes. Hemos acordado que si finalmente se avala este acuerdo, habrá un acta de las negociaciones con un compromiso en cuanto a la universalización, eso es lo que va a plantear comisiones en secundaria, y en cuanto a la carrera, el proceso de homologación entre cuerpos. ¿Por qué? Porque la función tutorial, y ahí, vamos, en esto yo creo que no hace falta que insistamos mucho, porque estamos todos y todas de acuerdo, es la misma, no es más difícil o más intensiva, sino que realmente es distinta según la edad del alumnado, las características del centro, etcétera, pero es una función tutorial que existe, como decíamos antes, para las distintas edades del alumnado y que en unos casos pues es más al alumno y a la alumna, en otros a las familias, en otros a los servicios de orientación, a los equipos sociocomunitarios, sociosanitarios, etcétera, etcétera. Gracias. Bien, pues ahora había palabras aquí en el chat. Había pedido palabra Valeria. Hola, buenas tardes. Yo lo que he entendido, si no es así me corregís, es que el cobro de tutoría en las aulas hospitalarias, que eso incluye el SAED, el Servicio de Atención Domiciliaria, los CETS, que son los Centros de Enseñanza Terapéutica, y las aulas hospitalarias propias de los hospitales, van a cobrar los maestros de primaria, porque entran en esta negociación, esa tutoría. Y los que somos profesores de secundaria en esas aulas hospitalarias, nos vamos a quedar fuera del acuerdo, esperando a que haya otro proceso. Eso va a significar que vamos a estar trabajando codo con codo y con el compañero de al lado, cobrando un complemento, haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros. La mitad de nuestro trabajo en las aulas hospitalarias es el de tutoría, porque tenemos que coordinarnos con los centros, con el equipo sanitario y con las familias. Entonces eso lleva muchísimo tiempo. Nosotros evidentemente no tenemos grupos a los que tutorizamos, sino que tutorizamos alumno a alumno. Pero vamos a tener unos compañeros maestros que van a cobrar por el mismo trabajo que hacemos nosotros un complemento que los de secundaria no cobraríamos. Entonces, lo que yo no sé es si se puede de alguna manera o bien acelerar ese proceso porque es de una arbitrariedad tremenda, o simplemente presentarle a la consejería un proceso inmediato, que es muy fácil, porque es que no creo que seamos ni siquiera 100 personas en todas las aulas hospitalarias. De secundaria seguro que 100 en total, con lo cual de secundaria a lo mejor somos 50 o menos. Y entonces hacer un proceso rápido, igual que, por ejemplo, los coordinadores de los CETS, los de los Centros de Enseñanza Terapéutica, no estaban cobrando su coordinación con ningún complemento y ellos solos se han puesto de acuerdo para solicitar ese complemento. Es verdad que les ha costado tiempo, pero lo han conseguido este curso, por fin, desde el mes de enero.
y lo están cobrando desde el mes de enero porque a la consejería le ha parecido que no era algo demasiado perjudicial para ellos y no es que les haya concedido un complemento estupendo, pero bueno, por lo menos existe y está reconocido. Y entonces yo no sé si se puede abrir un proceso rápido y para ello, para decir, es que estamos dejando aquí a una serie de personas en un agujero negro porque va a ser muy difícil retomar esto para tan pocas personas en otro momento y con otro acuerdo que vete a ver cuál podría ser y cuándo. Y mientras tanto, en el mismo centro vamos a tener unos compañeros que cobran algo por el mismo trabajo que nosotros, que los demás no cobramos. A ver, pues primero, la coordinación de los CEP se consiguió en ese acuerdo de empleados públicos también que decía que realmente en ese acuerdo lo que buscábamos era ponerle solución a estas situaciones tan injustas que en la Comunidad de Madrid hay muchas, porque a pesar de que hemos corregido, tú lo estás diciendo, el complemento de coordinación de los CEP es muy pequeño, adultos les subieron pero no les llegaron a homologar que era como era su objetivo con las escuelas de idiomas, con las direcciones de escuelas de idiomas, es decir, que hay como una jerarquización, una diferenciación en cuanto a los complementos, que es uno de los problemas que tenemos. Nosotros, en principio, como comisiones obreras, hemos debatido muchas veces sobre esto y si nos convenía o no entrar y si era adecuado entrar o no en este tipo de procesos. Pero lo cierto es que había una demanda muy importante en el profesorado mayoritariamente, porque en el momento que alguien cobra efectivamente un complemento, quien lo deja de cobrar, pues es un agravio comparativo, es una injusticia, es una desigualdad importante, ¿no? Entonces, el CET efectivamente se consiguió en enero, junto con las otras reconocimientos de acción tutorial, acción directiva, función directiva, en este caso coordinación, en ese acuerdo de empleados públicos. Estamos con esto cerrando una negociación, que es lo que nos obligaba a que el acuerdo de empleados públicos. Al cerrarla, como la hemos cerrado, hemos puesto en evidencia todas las situaciones que hay, pues como la que tú acabas de expresar, que claramente no es un número muy grande de compañeros y compañeras, pero sí que se va a producir en cuanto el 1 de enero, si llegamos al 1 de enero en esta situación, pues con una desigualdad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues cerrar esta negociación y efectivamente aportar una serie de números concretos, de casos concretos. Lo decía antes, primer ciclo de educación infantil para el cuerpo de maestros, que también es algo más de una centena, según hemos podido detectar, no llegan a 100 compañeras en las que están haciendo tutoría en las escuelas infantiles en el primer ciclo. Y luego, por otra parte, poner también encima de la mesa y en el acta y en el compromiso, hacer una negociación rápida, urgente, ágil y que entren estos presupuestos para ese número de compañeros de secundaria, de compañeras que os quedáis fuera en esos centros donde se ha conseguido el cobro de tutoría para los compañeros de primaria, ampliando ese perímetro. Cuando contaba Aida, ¿cuál era uno de los impedimentos de la administración en las negociaciones? Este era uno. Decían, pero ¿cómo vamos a reconocer a primaria, a los maestros, al cuerpo de maestros, lo que no se tiene en secundaria? En secundaria la tutoría está vinculada directamente a estar haciendo tutoría en un determinado tipo de centro, ¿no? Y quedan fuera todos los demás. Haber conseguido abrir el perímetro, abrir el espectro y ese reconocimiento universal, eso hay que trasladarlo a secundaria de manera urgente. Y desde luego el compromiso es hacer lo que tú acabas de decir, que es el recorrido adecuado, decir, es este número de compañeros, hay que iniciar una negociación urgente, ágil, inmediata y que entre en los presupuestos de este año y que no se nos diera el 1 de enero con ese agravio comparativo, porque siempre hemos dicho igual trabajo, igual salario, y en ese sentido también, bueno, pues lógicamente se produciría además, bueno, pues una situación de agravio, pero también de
valorar el trabajo que se está haciendo por los compañeros de secundaria, una desmotivación, pues que incluso luego no se encuentren personas que quieran ir en comisión de servicio a esos puestos porque realmente no les compensa, que es una cantidad que no es grande, pero tiene también un efecto profesional, emocional, de reconocimiento que no se puede dejar a unas personas con ella y a otras personas sin ellas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, y el compromiso del sindicato tiene que ser incorporar a todos los compañeros y compañeras que se quedan fuera y que van a convivir en esos centros, no solo en los CEP, sino en otros también, con compañeros de primaria que van a empezar a percibir el complemento de tutoría. A mí sí me preguntáis, pero bueno, esto luego lo tendremos que decidir entre todos y todas. Primero, el preacuerdo se tiene que contar con un apoyo, hay 15 días para hacer la consulta, tiene que contar con un apoyo de las personas afiliadas y de los simpatizantes que quieran participar, del profesorado que quiera participar con nosotros, antes de que cuente con el aval de comisiones. Es decir, que de hoy también nos queremos llevar tarea para transmitirle a Recursos Humanos estas cuestiones, pero yo, en mi opinión, si tenemos que poner un calendarizar qué va primero y qué va después, pues entiendo que, bueno, se preguntaba para cuándo la ampliación del complemento de tutorías de primarias para equipararlo con secundaria, pero parecería que lo primero también es universalizar a todos los compañeros, sean de primaria, secundaria, o sea, sean del cuerpo de maestros, de secundaria, de FP o de régimen especial, que estén realizando función tutorial, que se la vean reconocida. Eso es un reconocimiento en cuanto a esa función que además hemos detectado en el COVID particularmente. Se ha visualizado, se ha hecho siempre, pero durante la pandemia socialmente se ha visualizado la función tutorial como esencial para que el alumnado pues no se quedase excluido fuera, etcétera. No me puedo ni imaginar en estos centros de atención hospitalaria, terapéutica, pues cómo habrá sido estos 2 años. Pues imagino que particularmente habrán tenido que hacerse un trabajo muy exhaustivo y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que reivindicarlo y hay que reivindicarlo equiparando. O sea, que en ese sentido lo compartimos totalmente, sabiendo y queriendo insistir en que realmente que por fin el profesorado del cuerpo de maestros tenga ese reconocimiento es muy importante. O sea, que pensemos por ahí, pero que no, por supuesto, eso no tiene que significar que dejemos abandonado a otros compañeros o compañeras de secundaria, FP o régimen especial. Por cerrar un poco, entonces, vosotros lo que tenéis pensado es abrir inmediatamente una negociación con la consejería precisamente para solucionar estos agravios y que entre en los presupuestos del próximo año. Eso es. Y os podéis comprometer a mantenernos informados sobre cómo va la negociación. Yo te quería proponer, si tú estás trabajando en un CEP, pues si ves razonable y conveniente, se puede hacer una asamblea específica para recoger esto y otras cuestiones que puedan estar interesando y hacer el compromiso formal, por decirlo, en una asamblea, en una reunión. O sea, que es lo que te queríamos proponer. Yo, si queréis hacer una asamblea, lo que no sé es cuántos afiliados tendremos o cuánta gente interesada en acudir, porque no sé ahora mismo cuántos estamos aquí, pero por el número que estamos online, pues no sé si a lo mejor estamos 20 personas. Es curioso, fíjate que es verdad que es la asamblea menos masiva. Yo no sé cuántas personas se han inscrito. Ayer tuvimos una asamblea y se conectaron más de 300 personas. Las últimas que estamos teniendo, pues las de funcionarios en prácticas, 670, es decir, muy masivas telemáticamente. La gente se conecta tarde. Pero se están empezando a conectar ahora también. Pero es cierto, a lo mejor tiene que ver con el centro a centro. O sea, que los delegados están haciendo asambleas centro a centro para explicar el acuerdo. Y luego, por otra parte, yo en las 2 asambleas que he hecho, en las que he explicado el acuerdo, un centro de adultos y un centro de primaria, bueno, pues es como muy bien acogido. O sea, no,
Y normalmente cuando hay una asamblea es como para algo que es o polémico, o que no estamos de acuerdo, o que tenemos más información, quizás sea eso, ¿eh? Pero no lo sé, es la menos masiva de las que hemos tenido hasta ahora, eso es así. Sí, hay Yo, más si lo creéis necesario, hacemos una asamblea, pero yo con que nos mantengáis informados de Vale. cómo va la situación me parece más que suficiente. Vale. Porque ya el problema es muy específico Sí, y no da para mucho más. vale. Muchas gracias. Tenía palabra ahora Daniel Flores. Sí, hola, perdona. Que estaba... Hola, oye, perdona que no encienda la cámara, es que estoy haciendo cosas que no puedo que no salgan, perdonad, que siempre enciendo la cámara. Nada. Tranquilo. Y es que estoy haciendo otras cosas de la función directiva, como bien decía Isabel. Y pues he tardado un poquito. Nada, yo dos, tres cosillas y reflexiones. Yo trabajo en el Colegio Jarama de San Fernando de Henares, soy el director y bueno, vengo un poquito con diversas preguntas del claustro de profesores que durante estos días hemos hecho algunas asambleas nosotros mismos allí y surgen varias dudas. Estoy de acuerdo con vosotros y vosotras y la compañera que ha hablado antes, ¿no? Que esas cuestiones tan particulares, ¿no? de las horas hospitalarias y tal, evidentemente hay que solucionarlas. Desconozco también el tema de secundaria, por lo tanto tampoco quiero hablar de compararnos con secundaria. Las reflexiones un poco que han sido en el claustro es la diferencia entre la acción tutorial y las funciones del tutor y de la tutora. Hemos hablado bastante, creo que la ha introducido Isabel. La acción tutorial somos responsables todos los maestros y maestras que estamos en el centro, así lo marca la normativa, pero es verdad que hay unas funciones muy específicas del tutor y de la tutora que, por ejemplo, la propia lo reconoce, la 3622, el decreto 32 de convivencia o la 1493, ¿no? de evaluación de alumnos AMNE, ¿no? Y entonces sí que es verdad que en el claustro, desde luego de un debate muy sosegado y sin tirarnos los trastos, siempre de forma constructiva, bueno, pues se reconocía que había ciertas funciones del tutor y de la tutora que evidentemente, pues claro, con un especialista no lo tienen, ¿no? Lo digo siempre así un poquito, sí, respetando todo, un poco traslado un poco lo que hablábamos de un claustro de 32 personas que somos. Bueno, esa es la reflexión un poco. Yo creo que en general, claro, solo puedo hablar de mi centro, sí que había un consenso de poder premiarlo, si me permitís esa palabra. Por otro lado, es verdad que no sé en secundaria, pero en primaria e infantil sabéis que muchas veces, o que la mayoría de las veces no se puede elegir. ¿Eres tutor? Sí, o no lo eres. Y yo en mi centro creo que somos todos tutores menos 3 o 4. Y que bueno, que por otro lado también eso. Bueno, esas son reflexiones. Sí que la pregunta, no sé, que también como estoy haciendo cosas de la PGA, PROA Plus, comedor y demás, de la función directiva, que espero que haya algún miembro del equipo directivo que nos conozca aquí, que me reconozca todas las funciones. Sí que hay bueno, me han preguntado que en un centro ya más específico de infantil y primaria, que entienden que la tutoría corresponde solo a los que son tutores, entiendo a los que estén cargados en raíces como tutores, tal. Me dice Isabel que sí, ya con la cabeza, así que perfecto. Por otro lado, me comentan que habíamos oído que se iba a pagar desde el mes de noviembre. Eso ya tengo más dudas. Habéis dicho enero, ¿no? Creo, ¿no? Enero. Enero, vale, gracias Isabel. Porque entra en los presupuestos del 2000. Los presupuestos, vale, es verdad, eso... Y es muy importante el tema de la PGA que decías, bueno, había un plazo que terminaba la semana pasada, el viernes, jueves, sí. 15. El viernes, ¿No, Dani? sí. Terminaba Sí, el viernes. Entonces, bueno, tuvimos muchas preguntas, nos preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Cargamos ya las tutorías? Bueno, esto lo tratamos en la mesa y evidentemente lo que no esté cargado, por decirlo así, lo importante es que esté cargado el 1 de enero, que es cuando entraría en vigor el acuerdo y sí, el cobro sería para las personas que habéis vosotros introducido en la plataforma, que están desempeñando esa función específica que tú has fundamentado pues perfectamente, que está recogida en la ley. Sí. Que es una función específica. Nos dijeron, no obstante, con respecto a lo del plazo, ¿vale? Que no nos preocupásemos, porque además el tema lo llevó comisiones, fuimos los únicos que lo dijimos, y ellos lo desconocían, ¿eh? O sea, en el momento miraron las instrucciones de inicio de curso, lo que les decíamos, y nos dijeron que es que ese plazo se publica en verano, siempre teniendo en cuenta los que ahora cobran la tutoría, para que a partir de esa fecha
pudieran tramitar pues todos los que son tutores en los centros y demás. Que como primaria no estaba incluido, para ese momento la fecha no tenía que ver con el cobro de ahora, sino que ahora las inspecciones de cada una de las zonas os irían solicitando esta cuestión para avisarlas y sellarlas para que en enero se pueda entrar a cobrar el complemento en las nuevas personas que van a entrar con este acuerdo. O sea que, pero que ellos esperaban que en los centros eso estuviera bien registrado en las plataformas, que tampoco iba a ser muy costoso, nos dijeron. Y muy importante también, en las negociaciones hemos dejado claro que Comisiones Obreras en ese acta para seguir trabajando y negociando, porque esto sería un primer avance del próximo acuerdo sectorial, como hicimos el anterior con una negociación articulada. También hemos hablado de las tutorías a efectos de horario, que puedan reducir horario lectivo de manera que también podamos tener tiempo para hacer esa función específica, porque tal cual no está reconocido, y por otra parte también nos permitiera tener también una, digamos, ampliar el cupo de plantilla. Eso va a ir también entre las prioridades a tratar. Tendríamos ya 4, tendríamos la universalización a los compañeros que quedan de primer ciclo de infantil, todo la FP y régimen especial, ampliación retributiva y también reconocimiento a efectos de horario, no solo retributivos, para poder tener tiempo real para hacer esas funciones específicas que nos reconoce la ley. Sí, me van faltando 2 aspectos, no me las pisado Isabel, y recuerdo hace 2 años al director general de Infantil Primaria, o hace 3, perdón, antes justo de la pandemia, en una charla en la DAT tanto los directores, sobre el plan de convivencia y recordándonos a los tutores, o que transmitiéramos a los tutores esas charlas para trabajar la convivencia, justo además después de los recreos, porque una cosa contábamos que la mayoría de los problemas los tenemos después del recreo, del comedor, y claro, nos sonreíamos todos los directores y lo que dices, a ver, ¿cuándo? Esas charlas, ¿cuándo? ¿No? Y si hay que dar matemáticas, en las guerras carlistas, ese señor liberal, se reía ahí una profesora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Que cuándo lo dábamos? Así que una cosa de los claustros también, o por lo menos de mis claustros, decían eso, prefieren casi que horas que horas y reducción de ratio a los malditos 20 euros. Y por último, también una pregunta ya más práctica, me comentaban 2 interinas que están haciendo sustituciones, ¿qué pasa? Entiendo que el complemento, si estás de baja ya no lo cobras, o de maternidad o demás, y si lo cobra el sustituto, no o no. Vale, gracias, simplemente era eso. Vale, tenía palabra ahora. Pero hay que contestar esto. Sí. A ver, Vale, sí. nos preguntas, primero que Igual si se cobra estando de baja. Igual que en otros complementos, es un complemento que es de productividad, pero está cobrándose cuando se está de baja. Y lo que se pelea es que lo cobren los dos, pero eso es una pelea sindical. Van a intentar, no en la tutoría, lo que están haciendo en todos los complementos, que es... Sí, lo hacen en otros complementos, por eso. Ahorrarse, imagina que era eso, solo va a cobrar uno. Nosotros, para pelear que hay que cobrar los complementos. Esto pasa lo mismo cuando sustituimos a una persona que está en el equipo directivo. Tú haces la función. Pero fijaros, Aida, que hay personas que están sustituyendo a tutores el día 2 de septiembre. Eso es. Y el tutor, yo tengo caso 2, no se han incorporado, son tutores, no se van a incorporar en todo el curso y los sustitutos están desde el día 2 de septiembre. Es decir, lo tiene que cobrar seguro. Claro, eso digo que no sé si se recoge o no se recoge. Son muchas casuísticas, lo entiendo, pero bueno, que también que lo anotéis porque eso es importante. Para explicarme por qué es justo el otro lado del vaso de la botella, ¿no? Es decir, si tú sustituyes a alguien del equipo directivo, el equipo directivo que está de baja lo sigue cobrando mientras que el sustituto no. Ahí el problema es ese. En la tutoría el problema va a ser el contrario. El que sustituye y hace la función como se considera que es un cobro de un complemento de productividad, quien lo produce lo va a cobrar, ahí no va a tener problema. Pero el que está de baja van a decir que no lo produce. Y ahí es donde nosotros tendremos que pelear caso a caso que se siga cobrando, ya que es un complemento que va parejo no a una producción concreta, sino a una asignación. Tú has sido asignado tutor. Si luego te has puesto de baja o no, no tiene que ver con que tú no lo sigas cobrando, porque si no sería una desventaja estar de baja. O sea, ponernos de baja supondría una detracción salarial que no tendría sentido, porque entonces tendría una penalización estar enfermo. Eso es lo que nosotros pelearíamos jurídicamente, caso a caso. Y hay otra posible situación que hay sentencias sobre ella. Si tuviéramos a alguien en jornada parcial, 2 tercios, media jornada, tutor, que eso
puede pasar. La función tutorial es completa, no es la mitad por tener media jornada, sino que como tiene actividad específica tiene que ser completa. De esto tenemos sentencias en secundaria, que también habrá que estar vigilantes porque tratarán de pues aplicarlo de manera restrictiva, lógicamente, y ahí es fundamental ponerse en contacto con el delegado o la delegada del centro y que actúe el sindicato. Vale, ahora sí que tenía palabra Ángela. Buenas tardes. Buenas. Yo simplemente era aportar, bueno, pues de dónde nace esta reivindicación histórica, ¿no? Yo como maestra, desde luego, no entendía que desde el año 99 que se transfirieron las competencias, ¿no? Y de que se implantó la LOE y los maestros pasaron a centros de educación secundaria, los compañeros de secundaria, tutores, sí cobraran el complemento y sin embargo los maestros no. Esto llevamos 20 años con esa dualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente creo que esto era efectivamente una demanda histórica y de justicia social, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente decirle a la compañera que entienda un poco por qué ahora los maestros, bueno, pues que entiendo su injusticia, pero que entonces entienda la nuestra, que llevamos 20 años demandando, ¿no?, que esta situación se corrija y lógicamente felicitar a Comisiones Obreras por haberlo conseguido, ¿no? Nos hemos empeñado mucho en esto porque desde luego era una situación completamente injusta y en la línea de lo que comentabais, yo creo que pues eso, vamos a luchar para que ese complemento tutorial sea igual para todos, porque la misma función hace un compañero en infantil, en primaria, en secundaria, en educación de adultos, porque la acción tutorial, como bien comentáis, pues debe ser algo transversal a la función docente y no debería haber distinciones ni entre cuerpos ni entre centros, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que esperemos lo vayamos a conseguir, porque así lo hemos luchado esto, se ha conseguido y estoy segura que lo conseguiremos. Sí que es cierto que hay algunos compañeros, pues los compañeros especialistas en primaria, que se sienten un poco agraviados y que bueno, pues entiendo también que lógicamente pues se vean perjudicados, pero como decía Daniel, hay muy poquitos especialistas que no tengan tutoría ahora mismo en los centros, porque casi todos somos tutores. Pero sí que es verdad que, bueno, que esos compañeros realizan una acción tutorial, lógicamente dentro del plan de acción, pero de manera diferente. Pero es verdad que la mayor parte se la lleva el tutor, está claro, ¿no? O sea, las familias, los informes, al final el trabajo se nota y desde luego comparto con Daniel que desde luego sería fundamental una reducción horaria para esta labor tan importante y una bajada de ratio. Bueno, la bajada de ratio es que está en nuestro ADN y está claro que daría calidad, lo hemos comprobado durante el confinamiento, ¿no?, que la calidad ha aumentado. Y nada más, muchas gracias. Yo en este sentido decir que también hay que mencionar a los compis que están desempeñando en puestos de difícil desempeño. Porque realmente eso también lo llevábamos en el programa electoral y eso también es una reivindicación de Comisiones Obreras. Reforzar aquellos centros que son de difícil desempeño de diferentes maneras, tanto con más plantilla, más recursos, pero también con complemento retributivo. Eso también estaba en nuestro programa. Y ahí lo dejo. No podemos dejar de trabajar para conseguir también este reconocimiento. Yo ayer mismo en una asamblea en un centro de muy difícil desempeño recibían muy bien este avance en materia de reconocimiento de la acción tutorial, pero también, bueno, con todas las problemáticas que tienen en ese centro, realmente lo que se reconoce también es una necesidad de tanto a los profesionales, pues para concurso de traslados o para retribuciones o para promoción y desarrollo profesional. Y luego, por otra parte, también al propio alumnado y a los propios profesionales, bajando las ratios, ampliando el cupo de plantilla, mejorando la dotación en PT, en PTCC, en atención de los equipos, el equipo de orientación.
etcétera, incluso teniendo un modelo de equipo directivo también reforzado, porque te encuentras al propio equipo directivo pues atendiendo a ese alumnado que no tiene encaje en ese momento en el aula y que están por allí echando una mano a este alumnado en su tiempo, digamos, no teniendo posibilidad de dedicarlo a otras funciones, ¿no? Entonces, en ese sentido también que no dejemos de pensar que eso también se nos queda, que esto es lo que es, o sea, que abarca una cuestión concreta, que es una reivindicación de las que llamamos históricas, pero que tenemos mucha tarea y mucha pelea. Vale, había una palabra aquí en sala y yo quería después, pido palabra, ¿vale? Para comentar una cosa que creo que nos ha dicho y es importante también. Yo creo, bueno, quería comentar 3 cositas. Una a raíz de lo que acaba de decir Isabel, ¿no? Abrir el melón de los centros de difícil desempeño, de reconocer esa función, este difícil desempeño que se realiza a través de manera económica, pero además también sucede algo muy curioso, que yo, por ejemplo, yo misma como interina, he estado con vacante de curso completo en un centro de difícil desempeño y no se me va a reconocer nunca jamás en ningún sentido y en ningún sitio, ni para una oposición, ni para posteriormente méritos de ningún tipo. Hablando un poco de lo que comentaba Valeria sobre esta discriminación de este grupúsculo que ha quedado, que se buscará solución, bueno, es ahondar un poco en lo que decía Ángela. Los maestros llevamos muchísimos años sin cobrar una función tutorial, pero más sangrante era cuando como maestro te asignaban un CEPA donde ejercías exactamente la misma función tutorial que tus compañeros de secundaria y tampoco se ha cobrado nunca más. Entonces creo que realmente el logro de este acuerdo es haber puesto en el imaginario y haber plasmado en papel y haber reconocido esa figura y esa función, y una vez hecho, pues para adelante para ir subiéndolo. También se ha conseguido subir, que ha sido muy importante la subida, o sea, muy importante el hecho, la subida no ha sido enorme, pero el hecho de haber conseguido subir, por ejemplo, el complemento en secundaria, sí, con vistas a, bueno, pedíamos mucho más comparado con otras comunidades autónomas, pues sí. ¿No lo hemos conseguido? No, pero hemos conseguido una subida importante también. Entonces creo que estamos en la senda más que buena para ir, bueno, pues equiparando un poquito salarios entre cuerpos y también entre comunidades autónomas. Y creo que, bueno, pues que Comisiones Obreras ha hecho un trabajo espectacular y que hay que reconocerlo. Gracias. Yo tomando el hilo un poco de esto y luego añadiendo otro tema que quería decir, importante, que es verdad que yo, por ejemplo, hoy hemos tenido un recreo de 5 asambleas, porque ahora en primaria es curiosísimo. Tienes que hacer asambleas de 2 en 2, porque entran, salen y te dicen, tengo 3 minutos, y entonces tienes que hacer un reto personal para contarles todo en 3 minutos. Me dicen, hablas muy rápido. Digo, sí, estoy aprendiendo a hablar más rápido aún. Es cierto. Madre mía. Vale, bueno, básicamente, me decían allí los compañeros y las compañeras que han venido a las asambleas, en múltiples casos, porque además eran grupitos de 2 y se repetía, ¿no? Que es verdad que es mucho mejor ampliar el marco que la cantidad. Agradecen muchísimo que hayamos ampliado el marco, porque de hecho ellos decían, algunas que eran más mayores, que estaban a punto de jubilarse, dice, yo estuve en el cuerpo extinguir de secundaria trabajando de maestra en los primeros ciclos de la secundaria, luego las quitaron, las echaron y ahora están en un cole. Dice, no lo he cobrado nunca. Y yo iba a los claustros con las mismas profes, hacía exactamente lo mismo que el resto de profes y no lo he cobrado nunca. O sea que quiero decir que esta cuestión que comentaba la compañera Valeria es que es un hecho que no es de ahora, de este acuerdo, es un hecho que se producía ya. Los compañeros de secundaria pues creo que cobran ahora 62 euros, pues 62 por esa, después ¿no? Desde el 1 de enero. Porque lo anterior año eran como 50 o así. En torno a 40. Eso es. 39 de hecho. Eso, 40. En las elecciones sindicales. Sí, 39, eso es. Que es justo lo que nos dan y ahora 69, eso es. Y claro, decían estas maestras de primaria, dice, tú fíjate nosotros, dice que venían cobrando lo que vamos a cobrar nosotros ahora, dice, yo me tiré, dice, yo estuve en el centro trabajando 15 años, dice, y es que te daba rabia porque decías, es que me quedo por las tardes, hago las tutorías, atiendo a las familias, tengo las mismas problemáticas y no me pagan nada. Entonces, pues bueno, que quiero decir que esto es generalizado, ¿no? Esta cuestión. Es verdad que ya están a extinguir los maestros en los IES, pero que podría darse ese caso incluso, que nos diga algún maestro de IES, yo no lo voy a cobrar. Y o sea, quiero decir que sí, que el tema de comisiones, por eso comisiones se empeñó tanto en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, porque es muy importante universalizar, porque tú universalizas y luego construyes.
luego creces, como el aumento que hemos hecho en secundaria ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que se ha conseguido para primaria, abrir la puerta, abrimos la puerta y ¡pum!, la abrimos luego ya en secundaria. Hay que abrirla por algún sitio. Ha venido muy bien que este año tuviéramos esta negociación de los complementos de tutoría en primaria y hemos sido, creo, como organización, casi todos los que iban a la mesa y los que están por detrás apoyando, porque nos han ido ayudando y llegando correos de la afiliación, muy inteligentes en abrir esta puerta, porque tal vez la administración no lo haya pensado. Es mucho más peligroso para ellos 5 euros menos y todos los colectivos que 5 euros más, porque ahora ya tenemos el pie sentado en tierra y ya desde ahí es cuando puedes coger el impulso. Y luego, en otro orden de cosas, importante también para los centros educativos, que no sé si se ha dicho, creo que no, porque estaba a la vez con lo del streaming y tal, muy importante que también nos va a tocar pelearnos ahora que las instrucciones de inicio de curso para el personal de primaria tengamos los mismos derechos que el personal de secundaria a la hora de poder elegir la tutoría, porque no podemos elegirla. Y eso nos lo están diciendo en los coles. Eso sí que es un escollo. Porque especialmente en educación infantil, porque pensamos mucho en primaria, que es el grueso, ¿vale? En primaria es verdad que los especialistas somos tutores. Yo soy de inglés. Soy la rara de mi cole porque nunca he cogido tutoría, no la quiero. Siempre he querido ser la especialista, pero todo el mundo se pega por ser la tutora, ¿vale? Cierto es que en educación infantil, sin embargo, sí hay muchas compañeras que no son tutoras, porque son apoyo, y el apoyo no se rota, sino que el equipo directivo decide. Y claro, ahora empiezan a decirte las más mayores, es que a mí siempre me cae apoyo, y si va a haber un dinero detrás, yo lo voy a reclamar, porque no me parece justo que mi equipo directivo haya decidido que yo no vaya a cobrar ese dinero. Entonces, eso va a ser la siguiente batalla, ojo, porque los centros ya lo dicen. Y luego, como tenemos un director aquí en la sala, pues Dani, que nos dice muchos compis, y ahora que se va a cobrar las tutorías con el clima que hay en mi centro de filias, fobias, preferencias, tenemos que regularlo de manera objetiva. Sí. Tratar de regularlo de manera objetiva. En ese sentido también es otra de las reivindicaciones que nos están incorporando para que vayan a esas instrucciones de inicio de curso y en esas instrucciones de inicio de curso también el tema horario, porque ese reconocimiento de la tutoría en secundaria también a efectos horarios, pues tenemos que trabajar para que en esas instrucciones aparezca recogido en primaria. Sí. No sé, Dani, esto cómo te suena, esto que te decimos, que nos lo dicen muchos los compis, ¿qué va a pasar ahora? Yo me llevo mal con mi director. Claro, es que yo el cobro de una tutoría no me parece un criterio pedagógico para seleccionar tutoría. Perdona, compañeras y compañeros, así, de sopetón, sin haberlo reflexionado mucho. Es decir, que tú tengas que decidir las tutorías o no en función de que si quiero cobrar. Hombre, yo creo que el criterio pedagógico, tu proyecto educativo tienes que establecer bien. O sea, tampoco entiendo los directores y directoras que lo dicen a dedo porque sí. Yo creo que la norma está bien clara, ¿no? En tu proyecto educativo tienes que establecer los criterios pedagógicos para la elección o para la asignación de tutorías una vez oído la jefa de estudios. No puede ser que la más mayor esté de apoyo. Vamos, cuando te he escuchado, no me estaba, hasta me he puesto así los ojos así, digo, como que la más mayor, eso tampoco es un criterio pedagógico, ¿no? Es un cole guay. Sí, ¿no? O sea, es que esos criterios, yo muchas veces en las reuniones de directorio me parece que yo también un marciano, porque yo digo, parece que soy de otro planeta también. Es decir, o sea, lo que tiene que tener claro son unos criterios pedagógicos objetivos en el proyecto educativo, aprobados ya por el consejo escolar, no por el director, según la LOMLOE. Y en base, o sea, no puede haber criterio de antigüedad para mí, desde mi punto de vista, o no puede ser el primer criterio de antigüedad o porque cobra tutoría. Yo creo que los niños están por delante y establecemos, bueno, pues ciertos continuidad, etcétera, etcétera. Bueno, es un caballo de batalla si vais a meteros en ese melón, bueno, pues bien, hombre, habría que meterse más en el melón de hacer un rock, ¿no? Que llevamos con el rock desde el año 94, si no me equivoco, y con el del ministerio, ni Ceuta ni Melilla ya utilizan ese. Y eso, pero vamos, el de la asignación, no sé, yo no sé en secundaria, pero no sé, vosotros que visitáis varios centros, yo creo que lo ha dicho la compañera de antes, creo que no va a ser un problema lo de cobrar tutorías en un FAPE, porque la mayoría somos tutores, creo, no sé, a lo mejor me confundo, pero bueno, está bien que nos hayáis puesto en alerta. Sí. A ver, yo por ejemplo, en este tema me quedé bastante alucinada porque yo en mi cole, mi equipo directivo siempre hemos hecho ronda, como en secundaria. Y yo no sabía que las instrucciones decían otras cosas, porque yo no he vivido otra cosa en mi centro. Y la ronda siempre ha sido por antigüedad. Y para mí, yo lo digo aquí, estoy hablando a nivel personal, no hablo como comisiones obreras, para mí era justo. Sí era justo.
porque debatíamos entre nosotras y decidíamos quién se iba a llevar la carga especial. Yo, fijaros que era la más antigua y era la que cogía la especialidad, porque nadie quería bajar a infantil a dar el inglés. Y entonces lo cogía yo. Pero yo me parece más justo el criterio de secundaria, que es una ronda y que la gente puede hablar y decidir, que el de primaria. Y eso sí, a lo mejor hay que mejorar ambos. Y lo correcto no es solo lo de secundaria, pero lo que tampoco creo que podamos hacer o debamos de hacer es hacer una cosa para primaria y otra para secundaria. Mi opinión. Este personal, debate aquí está ya, abierto, ¿eh? como Una vez afiliada. que ya se va a cobrar, este debate para el curso que viene lo tenemos que tratar. Yo creo que hay que abrir el debate, escucharnos y ver todos los argumentos y buscar criterios objetivos, Sí, pedagógicos, que no se permita la discriminación o esa dedocracia para dar prebendas a unos a otros. En fin, lo que nos alertan los compañeros. Los interinos tienen los primeros grupos. Claro, para cuando llega el interino. Eso es. Los difíciles. Eso es. Que a lo mejor lo que hay que hacer es algo nuevo para todos, pero para todos y para todas, porque si no, vamos a volver a lo que hay que hacer es que los directores y las directoras cumplan la normativa. Es que lo que hay que hacer, es que eso se permite. No la cumplía. No, es que no está reñido lo que tú dices, Aida, con mi planteamiento. Yo no decido, decidimos entre todos. Pero, por ejemplo, lo que le he escuchado al compañero, en nuestro cole está por proyecto educativo, creo que es el primer criterio, el segundo, que no pueden coincidir en el mismo nivel dos provisionales. No puede coincidir. Claro. O sea, que los miembros del equipo directivo deciden los últimos, eligen los últimos. Por ejemplo, tengo yo puesto. Que en ciertos niveles, por ejemplo, yo soy un centro en que hay niveles que se trabajan sin libros y en otros con libros. Bueno, pues si tú eliges un curso sin libros, no se tienen que los alumnos adaptar a ti, sino que tú te tienes que adaptar a esa metodología. Es decir, eso lo plantea la normativa. Lo que tiene que hacer los directores y directoras es cumplirlo. Totalmente. Bueno, ya si abrís este debate es emocionante, ¿eh? Pero vamos, desde luego mi experiencia, desde luego lo que ocurre con esto muchas veces a los especialistas en primaria, al final se nos da siempre primero y segundo y a los que somos definitivos, porque como encima trabajamos bien, pues venga, primero y segundo todo el rato, nunca podemos salir de ahí, con lo cual tampoco es justo. O sea, porque eres definitivo y trabajas guay, a la venga primero y segundo todo el rato porque el director te obliga. Pues tampoco es lo más justo, ¿no? Si tienes una antigüedad también tienes derecho a veces salir de ahí, ¿no? Porque si no te ahogas y te asfixias, ¿no? En fin, yo creo que esto da para un debate muy largo. Gracias. Y formar a claro, ya estamos hablando de modelos de liderazgo, de lo que dice la compañera. Yo creo que además lo más importante de esto, oyendo a los unos y a los otros, nos falta formación en las plantillas, porque si tú tuvieras la misma formación para todos los docentes y todos partiéramos de la misma base, no habría un criterio pedagógico en el que uno sabe trabajar con planes de trabajo X o sin libros o con libros, sino que todos deberíamos de saber hacerlo para que no haya esa diferencia de inicio y podamos decidir, partiendo de la base, que la formación para todas y todos es la misma. Y luego un elemento que tiene que ver con la asamblea que tuvimos ayer en relación con la estabilidad, que es llámalo fijeza, pero que también sería muy necesario para que todo esto tuviera un equilibrio y fuera totalmente simétrico y armonioso, la estabilidad de las plantillas. O sea, que no tuviéramos ese porcentaje de profesorado interino que tenemos sobre todo en secundaria, FP y régimen especial, aunque en primaria debemos estar este año en torno al 10%, 11, un poquito más, que se ha quedado con el refuerzo COVID, pues por encima del 10%, casi 11%, que es un porcentaje importante. Entonces también todas estas dinámicas también influye mucho la temporalidad para poderlas hacer correctamente, que tuviéramos plantillas estables y suficientes también, porque a veces también muchas de las peleas que hay o de los conflictos es que faltan manos, faltan recursos. Son los juegos del hambre. Eso es, sí, eso es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sala, streaming. Muy importante que promovamos la participación en la consulta.
que llegue a todas partes, que llegue a todo el mundo, que nos lleguen todas las dudas, que todas las situaciones y que nos podamos hacer eco de ellas. La consulta en principio dura 15 días. Hay tiempo, pero luego se nos hace corta, no la dejamos para el final. Es fundamental participación en la consulta. Y os vamos a pedir un favor a todos los que estáis aquí o en streaming o nos veáis luego esta noche, mañana por la mañana, coged el enlace y difundidlo en vuestro centro, en vuestro claustro, en los grupos en los que estéis de profes. Cuantas más personas participen, más cercano a... Pero antes de difundirlo, votad. Bueno, claro. Que no se nos olvide. Mira, yo lo he difundido, pero no he votado. Y si no estáis a favor, hay una serie de motivos que se pueden explicar, se desglosan y luego hay un apartado para dejar abiertas más cuestiones que queráis que queden recogidas, ¿no? Y que nos pongamos, como han salido hoy, a ocuparnos, a seguirnos ocupando de ellas. Pues nada, yo creo que daríamos por finalizado. Agradeceros a todos y a todas la asistencia y nada más, que quedamos a vuestra disposición con lo que necesitéis en los centros, en el correo electrónico, en las redes, bueno, por donde todas las vías de contacto. Y bueno, y en las calles, que hay convocatorias hechas. Tenemos el jueves una concentración manifestación en la zona norte. Y hemos estado teniendo concentraciones que tendremos en Colmenar, me dicen por aquí, que tendremos que irnos volviendo a ver presencial. Cuando nos convoquemos para reclamar lo que vamos a tener que seguir reclamando, exigiendo, luchando contra probablemente el proyecto de presupuestos que va a venir a final de este mes, pues que también nos veamos en las calles, que va haciendo faltita. Así que manifestaciones por Zoom no podemos. No podemos. Bueno, muchas gracias. Que tengáis un buena abrazo. tarde, lo que queda, y estamos en contacto. Un abrazo, besos. Un abrazo. Chao. Bueno.